Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a los que están viendo este video. Hoy vamos con un nuevo video para quinto de secundaria. Ya habíamos hablado antes del Imperio Napoleónico, también de la consolidación nacional acá en Bolivia, y ahora nos vamos a trasladar nuevamente a Europa para hablar de las revoluciones liberales de este periodo. Así que sin más, comenzamos. Hoy hablaremos entonces sobre estos temas: el Congreso de Viena, el predominio absolutista, el nacionalismo, la Revolución de 1830 y la llamada Primavera de los Pueblos. Así que muy atentos. Primero vamos a hablar entonces sobre el Congreso de Viena. ¿Qué es el Congreso de Viena? En el año 1814, los representantes de estas monarquías europeas se reunieron justamente en Viena para intentar acabar con Napoleón. Recordemos que para esa época todavía Napoleón estaba en lo mejor de su extensión, pero ya con los problemas de la invasión a Rusia. Siendo derrotado Napoleón ya en 1815, se aprobó en esta misma convención, que se había extendido desde 1814 hasta ese año, varios acuerdos para restablecer las monarquías europeas y fortalecerlas. Tenemos aquí una pequeña caricatura que nos muestra justamente cuál fue el proceso de este congreso para devolver, entre comillas, las tierras que Francia les habría arrebatado. Durante este congreso también se forma la llamada Santa Alianza. Esta Santa Alianza es básicamente la alianza entre tres reinos, bien, el Imperio Ruso, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Prusia, bien, representado aquí justamente por sus principales gobernantes, para poder brindarse ayuda mutua en los momentos que hubiera alguna monarquía que corriera peligro. Básicamente lo que querían hacer era evitar lo que pasó con la Revolución Francesa de 1789. Ahora, entre otras consecuencias que hubieron, bien, primero que nada señalarles aquí justamente, como pueden ver, esta línea verde que aparece ahí, ¿verdad?, que hace de nexo entre el Imperio Ruso, Austria, Hungría, bien, y Prusia, que es la Santa Alianza. Ahora, además de eso, se van a recuperar muchos territorios que, si se fijan aquí, ¿verdad?, teníamos un montón de territorio antes que había sido ocupado por los franceses, incluyendo también España, bien, pero ahora regresa a los respectivos monarcas. Además que se van a repartir algunas partes de lo que habría sido territorio francés anteriormente. Y también podemos ver justamente el límite marcado por la Confederación Germánica, esta línea roja de acá, bien, que es básicamente la unión de varios principados de origen alemán, bien, pero que todavía no se habían unificado en lo que ahora, por ejemplo, conocemos como Alemania. Ahora, desde 1815 hasta 1840, hasta 1830 vamos a tener el predominio absolutista, es decir, que la mayoría de movimientos políticos van a ser a favor del absolutismo, de regresar a tener la misma configuración política que antes se tenía, con un monarca absoluto, una nobleza, el clero y un tercer estado ya un poquito relegado. Entre 1815 y 1830, justamente este predominio, bien, una vez repartidos los territorios, ¿verdad?, que Francia habría tomado. Aquí podemos ver incluso a Napoleón muy triste por perder esos territorios. Bien, si bien se devuelven los territorios, regresan los monarcas a gobernar cada uno de sus territorios, no va a ser lo mismo por una razón muy sencilla, bien. Las masas del pueblo, bien, ya no van a aceptar tan fácilmente las anteriores disposiciones que tenían los monarcas europeos. Inspirados justamente por la Revolución Francesa, bien, van a entender que su papel en la política de sus diferentes reinos, de sus regiones, puede ser mucho mayor de lo que les habían hecho creer en el antiguo régimen. Ahora, varios conflictos de naciones europeas van a surgir justamente pidiendo la participación y respeto al pueblo llano, ¿bien?
con la Declaración de los Derechos del Hombre ya se había abierto una brecha para poder exigir lo mismo a otros gobernantes. Y aunque eso es justamente lo que quería evitar la Santa Alianza y el Congreso de Viena, no van a poder parar a toda la masa de personas que ya de alguna manera se habían informado acerca de estas posibilidades. Un ejemplo muy importante va a ocurrir justamente en España, bien, con Fernando VII, bien, el rey, verdad, que había sido depuesto por Napoleón y en cuyo lugar había puesto a su hermano. Una vez que Napoleón es derrotado y su hermano es obviamente echado de España, bien, Fernando VII va a volver al trono que alguna vez fue suyo, bien. El problema es que durante ese corto tiempo, bien, de la ocupación francesa, se creó una constitución liberal, bien, en 1812, que le permitía al Estado, bien, gobernarse sin la necesidad de un rey exclusivamente, sino que debía haber un acuerdo entre el rey y el resto de las personas, el resto de las regiones. Sin ese acuerdo, en realidad no había una gobernabilidad. Ahora, agarrados justamente de esa constitución, los españoles lo van a obligar a aceptar esa constitución y a gobernar ya no de manera absolutista, bien, como lo hacían la mayoría de los monarcas europeos, sino que de manera consensuada con los representantes del pueblo. Pero un par de años después se va a retractar y va a volver al dominio absoluto. En 1820, una nueva revuelta justamente contra el rey de España, encabezada por un señor llamado Rafael Riego, nuevamente lo obliga a adoptar esa constitución liberal, pero ahora sí con el apoyo de la Santa Alianza, es decir, con los ejércitos de Prusia, Austria y Rusia, van a imponer nuevamente la monarquía absoluta. Esto no va a durar mucho. Después de que abdique Fernando VII, su hija va a ingresar, pero ya va a tener que ingresar al trono básicamente obligada a aceptar los principios constitucionales liberales que traía esta constitución. Ahora, esta revuelta en España no solamente va a afectar a España, se va a expandir por varios lugares. Es decir, cada revolución va a traer otras revoluciones en otras partes de Europa. En este caso, la más importante fue obviamente lo que pasó con Grecia, que se independizó del Imperio Otomano, aunque tardó 9 años en hacerlo, y necesitó ayuda del Reino Unido, incluso, si mal no recuerdo, de Estados Unidos también. Pero, de una u otra manera, fue justamente bajo la influencia de la Revolución Española en ese momento. También Portugal y el norte de Italia van a empezar a tener sus propias revoluciones. Sin embargo, la mayoría no van a llegar a un éxito todavía. Ahora, ¿por qué se están dando todas estas revoluciones? ¿Cuál es el motivo? Uno, sí, vamos a hablar de que todas las influencias de la Revolución Francesa van a llegar hasta otros países y se va a ver ese ejemplo que se puede seguir. Pero también se va a entremeter en esto el nacionalismo. ¿Y qué es el nacionalismo? El nacionalismo es una corriente ideológica que propone que cada pueblo comparta ciertas características culturales, debe poder autodeterminarse. Básicamente es que cualquier pueblo que digamos tenga una historia en común, una lengua en común, un territorio en común, bien, y yo que sé, costumbres en común, bien, puedan tener su propio estado, bien. Por ejemplo, bien, yo que sé, solamente los franceses deben tener su estado francés. ¿Por qué? Porque hablan francés, tienen una historia común, ¿verdad? Y tienen también, de alguna manera, tienen costumbres comunes, bien. Entonces ya, son una nación, bien. Y como nación, bien, al compartir todas esas características culturales, deberían, según esta idea, bien, deberían poder, primero que nada, tener su propio estado, es decir, mandarse a sí mismos y que no haya otra cultura aparte que mande sobre ellos. Bien, un pequeño apunte aquí es, por ejemplo, el hablar de lo que ahora es justamente el Estado plurinacional aquí en Bolivia. ¿A qué se debe ese Estado plurinacional? No es solamente un capricho. De hecho, está basado en la idea de que justamente Bolivia no tiene una única nación, ¿bien? No todos hablan la misma lengua, no todos tienen las mismas costumbres, no todos tienen el mismo trasfondo histórico incluso.
Bien, dentro de Bolivia hay varios pueblos que tienen sus propias costumbres, lenguas, su propia cultura técnicamente. Bien, ahí podemos ver aymaras, guaraníes, etcétera, 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 quechuas, etcétera. Ahora, no podríamos desunir toda Bolivia para darles a cada uno su estado. Por eso la fórmula que utilizó en ese entonces el gobierno fue la de el estado plurinacional, que también aboga lo que el nacionalismo pide, pero bien, dándole cierta autonomía a cada nación. Bien, no del todo, pero sí dándole cierta autodeterminación. Ahora, vámonos de vuelta a lo que era Europa de 1830, más o menos. Ahora, obviamente este nacionalismo se funda en gran parte en lo que pasó durante la Revolución Francesa. Bien, esas ideas liberales de el individuo, de una nación, etcétera, etcétera, de las libertades, etcétera. Pero va a tener un pequeño matiz sentimental y patriótico. ¿Por qué? Gracias a una corriente artística llamada el romanticismo. El romanticismo es una corriente de pensamiento y artística, bien, contraria a la ilustración. La ilustración fue básicamente la base filosófica, bien, fue la base filosófica de la Revolución Francesa, bien, todo estaba basado en la razón, no tenía por qué ver con la religión, todo tenía que tener orden, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente era la razón lo que primaba durante en ese movimiento filosófico que era la ilustración. Sin embargo, el romanticismo toma en cuenta otros aspectos, bien, donde la ilustración buscaba razón y orden nada más, el romanticismo propone el sentimiento y la pasión. Y de aquí vienen, por ejemplo, muchas cosas importantes, como por ejemplo el patriotismo. Bueno, no sé si importantes, pero importantes para el desarrollo histórico en ese momento. El romanticismo fueron primero que nada expresiones artísticas. Dentro de esas expresiones artísticas se plasmaban pensamientos, bien, tanto en la pintura, en la música y en la literatura. Algunos de los temas que por ejemplo solían tocar justamente eran la idea de la nación, bien, de las costumbres que unían a un pueblo, bien, por ejemplo, o las cosas efímeras, ¿verdad? Como la vida es pasajera, etcétera, etcétera. O lo popular, las cosas que le gustan a la plebe, no necesariamente lo más culto, bien, lo natural, la naturaleza, la expectación, la capacidad de ver la naturaleza y asombrarse con ella, y lo individual, donde por ejemplo resaltan mucho las historias de los héroes atípicos, ¿verdad? Los tipos que han pasado una vida terrible y han sido incluso criminales y luego se convierten en héroes para una región, para un grupo, etcétera, etcétera. Un par de ejemplos aquí, por ejemplo, están justamente la obra de Los Miserables de Víctor Hugo, que incluso ahora tiene una película, son un montón de musicales, etcétera, etcétera. Bien, también la música de Mozart, de Bach y de nuestro queridísimo Beethoven, bien, y el arte en la pintura, bien, que destacaba por ejemplo la naturaleza, los paisajes bucólicos, etcétera, etcétera, o como por ejemplo veíamos acá, ¿verdad? El hombre solitario ante la naturaleza, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta pintura muy conocida, ¿verdad? De la libertad guiando al pueblo, que se cree que es de la Revolución Francesa de 1879, en realidad pertenece a una futura revolución, una que vamos a ver ahorita, la Revolución de 1830, y justamente muestra cómo el sentimiento patriótico, bien, guía a las masas para obtener su libertad. ¿Y por qué les dejé el cuervito de el cuervo Bart? Porque Edgar Allan Poe, justamente el hombre que creó esa obra literaria en la que está basada este episodio de la serie, ¿verdad? De El Cuervo, tiene que ver igualmente con el romanticismo, pues también se exploran el terror, el miedo, etcétera, etcétera. Y Edgar Allan Poe es uno de los más importantes en cuanto a lo que es literatura de terror. Avancemos un poco ahora hasta 1830. Con toda esa influencia ya primero que nada, bien, ya habiendo tenido la Revolución Francesa atrás, ya habiendo tenido otras revoluciones que por ejemplo obligaban a tomar en cuenta una constitución que favorecía al pueblo en España. Y el nacionalismo que mediante el arte llegaba no solamente a la gente más pudiente, sino también a
al pueblo llano, bien, con estas ideas del patriotismo, de los sentimientos, de la necesidad de actuar ahora de alguna manera, bien. En 1830, después de que Luis XVIII abdicara, llega Carlos X, este señor de acá. Bien, Carlos X era un conservador radical y básicamente era contrario a cualquier libertad que se le diera al pueblo. Él quería mandar solo y sin ayuda de nadie. Bien, el problema es que eso le ganó muchas enemistades y en julio de 1830, bien, cuando los diputados liberales, bien, de Francia piden mayores libertades, lo que hace es disolver la Cámara de Diputados, bien, que es básicamente sacar a los diputados, echarlos y quitarles sus cargos a la fuerza. Usualmente eso se hace con el ejército, bien, como pueden ver acá. Luego redujo la cantidad de votantes para obviamente solo beneficiar a la nobleza y finalmente censuró la prensa. Bien, obviamente en ese tiempo no habían computadoras, pero la poca prensa que había en ese momento, que eran básicamente periódicos, folletos, etcétera, etcétera, bien, fueron censurados para evitar que se hable de estos atropellos. Ahora, justamente este tipo de actitudes, bien, yo que sé, promover que el voto esté manipulado o censurar a los medios de prensa que hablan en contra de un gobierno, o finalmente una de las peores expresiones, que es cerrar el Congreso, son muy malas señales para cualquier gobierno. Entonces, si en algún momento ustedes ven que algo como esto sucede, preocúpense, porque cerrar el Congreso no es algo que alegremente se puede decir: ah, cierren el Congreso, voten a los diputados, esos no saben hacer nada. Cerrar el Congreso implica que renunciamos a cualquier posibilidad de influir en el gobierno, porque la única manera que tenemos actualmente de influir en el gobierno es mediante los diputados. Es la única manera que tenemos así legalmente. Después no se nos permite de otra manera. Y alguna vez, en algún momento, ha sucedido estas escenas de que el ejército de un país haya sido enviado al Congreso a sacar a los diputados. Es la peor señal que podría haber en cuanto a un gobierno. Ahora, una vez que Carlos X mete la pata y hace semejantes barbaridades, bien, la reacción popular obviamente no se va a dejar esperar. Entre el 27, 28 y 29 de julio, el pueblo francés armó barricadas en toda Francia, bien, para justamente oponerse al gobierno de Carlos X. Bien, estas jornadas son conocidas como las Tres Gloriosas, por ser 3 días, bien. A partir de esta revuelta, Carlos X va a tener que abdicar, porque la presión era tanta que estaban por sobrepasar al mismo ejército. Bien, aquí pueden ver, por ejemplo, justamente una pintura donde se puede ver algunos soldados ya muertos. Bien, mientras que la gente sobre las barricadas, que eran básicamente montones de escombros, cosas desde sacos, tierra, muebles rotos, etcétera, etcétera, que utilizaban para bloquear al ejército y atacar desde ahí. Bien, ahí podemos ver una pequeña escena de cómo fue. Carlos X, bien, tuvo que exiliarse, bien, después de abdicar, y los diputados liberales van a nombrar a un nuevo rey o a un nuevo monarca, bien, Luis Felipe de Orleans, que podemos verlo acá, bien, pero él va a tener que jurar que va a obedecer la Constitución liberal. Ahora, nuevamente, como todas las revoluciones, como la anterior revolución que hemos visto antes, esta va a expandirse a otros lugares. Uno de los lugares donde tuvo más éxito fue justamente en Bélgica, bien, que está acá, bien, entre lo que ahora sería Alemania y lo que es Francia. Esa región va a lograr en ese mismo año su independencia, bien, debido a que los Países Bajos, que dominaban esa región, no van a poder mantener su gobierno en el lugar y van a tener que retirarse. Polonia, Italia y Alemania van a tener movimientos similares, bien. Polonia está por esta región de acá, acá más. Perdón, me estoy equivocando ahí. Polonia está por acá, bien. Me estoy equivocando, bien.
Italia, obviamente, los pequeños reinos que había en el norte de Italia, parte de Alemania, algunas regiones de Alemania igual van a sufrir algunos de estos movimientos, pero no van a tener éxito. Del mismo modo, Reino Unido y España van a tener movimientos más que nada del tipo obrero, pero bueno, vamos a hablar de eso en otro momento. Después de 1830 van a pasar por lo menos 18 años de tensiones nuevamente entre los monarcas absolutos, bien, que intentaban mediante la Santa Alianza retomar otra vez el absolutismo y gobernar bajo su antojo, y los partidos liberales nacionalistas que van a intentar, por un lado, bien, muchos de ellos van a intentar, como ya pasó antes, separarse, como hizo Bélgica de Países Bajos, separarse y fundar su propia nación. O en algunos casos incluso unificarse. Y vamos a ver algunos movimientos de unificación más adelante. Pero justamente estos movimientos se van a unir, por así ponerlo, se van a coordinar para un mismo año, el año 1848, que es conocido como la Primavera de los Pueblos, bien, porque van a florecer, por así ponerlo, todos los movimientos revolucionarios de Europa. De aquí podemos ver un mapa justamente de esos estallidos revolucionarios. Fíjense que están por toda Europa. Lo único que se salva por aquí es justamente la península ibérica, pero Francia, Italia, Austria-Hungría, Prusia, Bélgica, toda esta región, bien, toda esta región va a estar completamente repleta de estos movimientos. Ahora, algunos de ellos, por ejemplo, en enero Nápoles y Sicilia y Milán se van a rebelar contra Austria, que va a ser la que está gobernando en esa región, bien, intentando crear sus propias naciones. Para febrero en Francia, volvemos a Francia, Luis Felipe de Orleans va a cometer otra vez el error que muchos de estos monarcas cometen. Se van a negar a ceder concesiones al pueblo, bien, y en este caso el voto universal. A partir de eso, las revueltas populares nuevamente lo van a obligar a abdicar, igual que hicieron con otros. Y justamente en esas fechas más o menos también se va a publicar este librito, que es base para algunas de los cambios de este y el siguiente siglo, que es el Manifiesto Comunista, escrito por Karl Marx y Friedrich Engels. En marzo, Venecia se va a independizar, bien. Venecia, que estaba bajo el dominio de Austria. Piamonte también se va a rebelar contra Austria, pero no lo va a lograr del todo. Viena y Berlín van a sufrir varias revueltas internas, bien, que van a extenderse más allá de ese mes. En abril, Francia, que ya había destituido a Luis Felipe de Orleans, va a llamar a una nueva constituyente y van a proclamar la Segunda República. Bien, y este que ven aquí es su escudo. Bien, el escudo de esa Segunda República. La primera, ¿por qué segunda? La primera fue la que se fundó en 1789, bien, después de la Revolución Francesa. Esta va a ser la segunda. En mayo en Frankfurt se va a redactar, Frankfurt, que es una región de la que ahora es Alemania, bien, se va a redactar una constitución que proclama a Alemania una monarquía, bien, pero una monarquía constitucional. Lamentablemente los principados van a rechazar esa constitución y todavía esta región va a seguir siendo gobernada por reinados y principados. En junio los pueblos eslavos se van a reunir en Praga, bien, estos pueblos eslavos que aparecieron más o menos por la Edad Media en este lugar, bien, entre varias nacionalidades, bien, van a intentar unirse justamente, pero separándose de lo que es el Imperio Austrohúngaro, bien, van a poner en peligro justamente incluso a la monarquía, pero no van a tener el éxito necesario y por lo tanto van a ser aplastados por el ejército. En agosto el emperador austríaco va a retomar el poder en Viena, bien, el emperador en ese momento era Fernando I, bien, y por eso la mayoría de las revoluciones que hubo en el norte de Italia no van a tener éxito. Finalmente, ya en noviembre, Francia va a elegir a Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, ojo, dato interesante, como el presidente de la nueva Segunda República Francesa.
Prusia va a aceptar una nueva constitución un poquito más moderada y Austria va a coronar a Francisco José como nuevo emperador. Entonces podemos saber ahí ya un par de cambios importantes, con Francia con su segunda república, Prusia un poquito más liberal y Austria que va a regresar a el modelo absolutista. Bien, ahora estos cambios obviamente van a tener ciertas repercusiones a futuro, pero lo importante de este periodo es que todas estas revoluciones que hemos visto antes, lo que han hecho es al fin poner mucho más claro y poner ya incluso en práctica los principios que la Revolución Francesa pretendía lograr. Bien, si bien la Revolución Francesa intentaba lograr, ¿verdad?, que los ciudadanos sean tomados en cuenta en el gobierno, cuando llega Napoleón no se logra, él vuelve a instaurarse emperador. Bien, pero estas revoluciones, las de 1820, la de 1830, inspiradas todas por el nacionalismo y el romanticismo, la de 1848, todas ellas van a ir ganando poco a poco las libertades que ahora conocemos que todo Estado debe garantizarle a sus ciudadanos. El hecho de que todos como ciudadanos, llegados a cierto momento, podamos participar en la política, podamos ser parte de las decisiones del país, que se tome en cuenta nuestras necesidades, que se tome en cuenta que somos parte de esa nación, ¿bien? Y justamente estas revoluciones van a lograr que todo eso se tome más en cuenta. Poco a poco, el avance siempre ha sido muy lento en estas cuestiones. Bueno, y no se olviden por favor para la clase en línea traer por favor las preguntas o correcciones a los datos que yo he traído. Ya les decía yo, puedo en algún rato equivocarme, si tienen una pregunta y yo mismo no la sé, la vamos a averiguar entre todos, así que tráiganlas para aumentar su participación. Bien, entonces, y bueno, antes de terminar, si mi edición ha salido bien, al fondo de esta presentación van a estar viendo justamente escenas de los musicales de Los Miserables. ¿Y por qué? Los Miserables es una obra muy conocida, bien, que está ambientada justamente en la Revolución de 1830. Bien, es muy famosa, se han hecho, como les decía antes, ¿verdad?, desde películas, musicales, incluso hay un par de animes. Hay incluso he encontrado un par de mangas y hasta un par de videojuegos, uno de los cuales es un videojuego de peleas, no lo entiendo yo muy bien, pero Los Miserables sigue siendo una de las obras más importantes de la cultura universal, así que espero que, bueno, si tienen tiempo puedan leerla, puedan verla aunque sea, o incluso si es que tienen la posibilidad, ver el musical, que sin duda es inspirador hasta cierto punto para nuestra actualidad. Bien, dicho eso, nos vemos entonces en el próximo video o en la clase, ya será una de las dos. Sin nada más que decir, me despido. Nos vemos chicos, chao chao, chicos y chicas, chao chao.